cuán necesario es en estos tiempos, cuando las circunstancias son difíciles, lo que es la fe. ¿Cuán necesaria es la fe en estos tiempos? La fe es, vamos a decir, lo más sencillo de vivir en cuanto a la razón, o a veces de comentar, pero a veces el explicarla puede ser complicado. La fe es la certeza, dice la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener esa seguridad, esa convicción de lo que tú no estás viendo. Puede haber circunstancias que estén en contra tuya, pero la fe te lleva a enfrentar esas circunstancias. ¿Cómo vemos en la palabra de Dios hombres en su capacidad, enfrentando circunstancias y diciendo somos incapaces? Pero agarrándose de una palabra de Dios y enfrentando esas circunstancias por las promesas que Dios les dio. Vemos a un Abraham que no podía tener hijos, pero dice la palabra que él se agarró en esperanza contra toda esperanza, dando gloria a Dios y se fortalecía en la fe. Vemos a un Moisés, vemos a un Gedeón enfrentando circunstancias y solamente agarrados por la palabra que Dios les dio y ejercitando la fe. Así que yo quiero decirte algo, va a haber circunstancias en tu vida, va a haber situaciones. Hoy en día todo el mundo habla, los aranceles, los problemas de las drogas, los macheteros, las pandillas, el narcotráfico, cambio de circunstancias y mucha negatividad en el ambiente. Pero yo quiero decirte, ¿qué es lo que dice Dios a tu vida? ¿Qué es lo que está hablando Dios a tu corazón? Hace poco hubo un cambio en lo que es el comercio internacional. Hubo un aumento de aranceles. Y es el tema, los aranceles para todo empresario. De hecho, ya hay empresas que ya salieron del país y dejaron a gente desempleada. Y hay mucha negatividad, pero la respuesta aquí es, ¿qué es lo que está diciendo Dios a tu vida? ¿Qué es lo que está hablando Dios? Y yo quiero hablarte de la fe que Dios nos da y que es para estos tiempos. Y sobre todo decirte que la fe tiene 3 elementos de los cuales opera para ser una fe viva y eficaz. Y vamos a ver esos 3 elementos rápido. El primero es, la fe consta de conocimiento. Se necesita tener conocimiento en lo que vas a creer. Número 2, creencia. Se necesita creer lo que ya conoces. Y número 3, y es confianza. La verdadera fe, la fe que es viva y eficaz, lleva conocimiento, creencia, confianza. Repite después de mí, ahí en donde estás, conocimiento, creencia y confianza. Y vamos al primero, ¿por qué conocimiento? ¿Cómo puedes creer en algo que no conoces? Ve lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo creerás en aquel en quien no has oído? Esto lo está hablando el apóstol Pablo. Necesitamos ser informados de un hecho para creerlo. Cuando usted va a comprar un producto en un estante, en un comercio, antes de comprarlo, es porque usted vio un anuncio y vio esos atributos, esas cosas buenas que tiene el producto, el cual ya conoce por un anuncio y entonces va a comprarlo. Ese es el efecto de la publicidad. ¿Ok? Yo quiero decirte algo, Pablo lo está diciendo. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Lo vuelvo a decir, necesitamos ser informados para creer en algo. Y la palabra de Dios nos informa la naturaleza y el carácter de Dios, que nunca falla, nunca miente, siempre está presente, siempre es fiel. Él es bueno, Él es santo, siempre tiene pensamientos de bien para ti. Así que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos la naturaleza de Dios. También vemos la obra redentora de Jesús. Y al conocer esa obra redentora de Jesús, al ver la naturaleza de Dios el Padre, empezamos a tener conocimiento de Dios. Dice la palabra, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Se fijan cómo nace la confianza del conocer la persona, el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, quien es el Espíritu Santo y su persona?
Dice otro versículo, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá su alma. Vean este versículo, dice inclinad el oído, venid a mí y oíd y vivirá su alma. Está hablando de que alguien oye y empieza a vivir, empieza a crecer en fe. Dice también la palabra, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así que yo quiero decirte en estos momentos, tenemos que oír para después creer. Y en este tiempo de circunstancias cambiantes, ¿qué es lo que Dios te ha hablado en el pasado para que te agarres de Él y ejerzas tu fe? Así que elemento número 1, conocimiento, que ya lo hemos visto. Vámonos ahora al siguiente elemento, creencia. ¿Qué es la creencia? Es cuando tú ya conoces algo, lo oíste y vas a obedecerlo y poner tu conocimiento en acción. ¿De qué me sirve a mí conocer algo si no lo ejercito? Pero cuando yo conozco algo de Dios y empiezo a ejercitarlo, ahora sí empiezo a vivir una creencia. ¿Ok? Así que vuelvo a recapitular. Primero es conocimiento, luego es creencia, es creerlo. ¿Qué es lo que voy a creer? Lo que he aprendido de la palabra de Dios, de que Dios es un Dios restaurador, Dios es un Dios sanador. Por ejemplo, la Biblia dice que al imponer las manos, aquellos que creen en Jesucristo y ponen sus manos sobre enfermos y oren por sanidad, estos sanarán, serán señales de aquellos que creen en Jesús. ¿Ok? Pero aquí hay un detalle en la creencia. Muchas veces somos selectivos. Queremos creer ciertas cosas y ciertas cosas como que las borramos con leaky paper. Como que tenemos algunos la Biblia del leaky paper o la Biblia del corrector, donde soy selectivo en lo que creo. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado en ser selectivos en lo que Dios nos da a conocer de su carácter, de su voluntad. Porque la Biblia habla de que a través de Jesucristo, del sacrificio de la cruz, nuestros pecados son perdonados y somos salvos. Y todo el mundo dice, amén, así sea, lo creo, lo conozco y lo creo. Pero de repente vienen secciones como, pon tus manos sobre enfermos y estos sanarán en el nombre de Jesús. Y a veces somos selectivos en eso y eso dice uno, yo no lo creo. O habla sobre el área del diezmo, uno dice, no, yo no lo creo. O habla sobre el área de someterse a los padres y el jovencito dice, no, esto yo no lo creo. Y ahí es donde a veces tenemos problemas. Y somos selectivos en el creer. ¿Sabes que la Biblia habla que los demonios creen? Oyen el nombre de Dios y creen en Él y tiemblan, pero no lo obedecen. Son selectivos ellos. Así que no se apantalle con que usted conoce la palabra de Dios y usted cree ciertos versículos y ciertos no los cree. Porque entonces ahí las circunstancias van a pasar sobre encima de usted y lo aplastarán. ¿Y cuál sería el consejo que yo le doy a través de la voz y la dirección de Dios? Crea toda la palabra de Dios. Créela. Deje de ser selectivo. Si aquí viene que pasó, es porque pasó. Y si aquí dice que puede volver a pasar, es palabra de Dios y usted créala. Así que Dios le ha dado conocimiento, créalo todo lo que dice. La palabra de Dios, el consejo de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es perfecta para corregir, redarguir, preparar al hombre para toda buena obra. Así que crea la palabra de Dios, crea que hay un Dios, crea en Jesucristo, que es Dios y Salvador, crea que Jesucristo es su justificación, crea que Jesucristo le rescató de sus pecados, que Él es redentor de todo hombre, que Él es profeta, sacerdote y rey de su pueblo, que Él viene una vez más por un pueblo santo y no sea selectivo. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios? A mí me gusta hacer lo que es a mi esposo el caldo de verduras con arroz, pollo, y tiene dos ingredientes secretos. Para mí es el comino y uno es la sal. La otra vez fui a un restaurante muy elegante y pedí caldo de pollo y impresionante. No tenía sal y estaba desabrido el caldo. Y creo que todo caldo
no es sabroso si no lleva la sal correspondiente. Esto no agrada al comensal, al comedor, vamos a decirlo así. Y quiero decirte que sin esa sal, voy a decirlo, sin esa fe, es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener esa fe que nace del conocimiento de la palabra de Dios, de la revelación del Espíritu Santo y creerla en su totalidad. Pero vamos al tercer elemento y es la confianza. Ya hablamos lo que es conocimiento de la palabra de Dios. Ya hablamos lo que es creer toda la palabra de Dios, no ser selectivo. Y por tercero y último, confianza. Confianza, vamos a decir lo que los puritanos de hace siglos, para ellos la palabra confianza significaba lo que es reclinarse, acostarse, echarse sobre algo. ¿Ok? Y esto quiere decir, si unimos a los dos elementos anteriores, es que tú conoces la palabra de Dios, deseas ser selectivo en toda la palabra de Dios, creerla, y lo último es confiar, es echarte sobre ella, descansar en ella, dejar que todo tu peso caiga en la palabra de Dios. Es como un ejemplo de una señorita que está en un granero. Se incendia todo el primer piso, ella sube el segundo piso y ella no puede escapar, está en una altura está muy alto para ella saltar, se va a hacer daño, pero aparece un bombero y le dice, hija, salta, salta, yo te cacho, pero es muy alto. Ella está en un peso, vamos a decirlo, considerado, es una altura muy prolongada, hay mucha altura. Y es un bombero, pero ve los brazos del bombero, ve la fortaleza del bombero y le está diciendo, yo soy capaz, ten conocimiento, yo soy capaz, créelo, yo voy a cacharte. Pero ahora ella tiene que tomar la decisión y reclinarse, tiene que ahora sí echarse sobre él y confiar. Y yo creo que eso es lo que Dios nos está hablando. El mundo en el cual estamos viviendo cada vez está ardiendo más en llamas. Se está quemando. La palabra de Dios dice que este mundo va a dejar de ser. Que no nos enamoremos de este mundo. Este mundo cada vez se está echando a perder. Pero gracias a Dios el Padre que nos ha provisto un Salvador, Jesucristo. Y que está diciéndote, échate sobre mí. Echa sobre mí tus cargas. Echa sobre mí tus problemas. Echa sobre mí tus situaciones. Yo te daré descanso. En mí hallará descanso y salvación tu alma. Y Dios te está hablando. Ya conoces que Él te ama. Ya conoces que Él te salva. Ya conoces que Él va a estar contigo en tus sufrimientos. Ahora es tiempo de creerle y confiar en Él. Echarte sobre Él todo el peso de tu ser. Y Él te salvará. Vean cómo enfrentó Abraham las circunstancias. Abraham llegó un momento donde Dios le dio una palabra. Yo te voy a dar descendencia. El detalle es que él ya tenía 90 y tantos años. Las circunstancias le decían que era imposible. Pero vean cómo enfrentó las circunstancias. Esto es Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esa era la palabra que Dios le había dado. Se veía viejo él, veía a su esposa ya muy mayor, imposible de tener hijos. Las circunstancias le decían, ya no se va a poder. Pero él tenía una palabra, que él me va a dar descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerarse su cuerpo, que estaba ya como viejo, como muerto, perdón, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó en incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Subraya eso en tu Biblia, dilo ahí donde estás. Se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Ves circunstancias difíciles? Empieza a creer lo que has aprendido de la palabra y échate sobre esas promesas. Comienza a alabar a Dios en esos momentos difíciles, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente esto se habla respecto a él, ve lo que dice aquí, sino también con respecto a nosotros,
a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa misma fe que tuvo Abraham también se espera de nosotros. Esa fe de creer de que Él se levantó de los muertos para darnos vida eterna. Yo quiero cerrar rápidamente diciendo que hace más de un siglo había un hombre llamado George Mueller. Dios le llamó a poner un orfanatorio para niños. Las circunstancias eran imposibles. Mala economía, tiempo de guerra, y Dios le llamó a poner un orfanatorio para niños. Eran miles de niños. Circunstancias antagónicas. Y en una ocasión no hay para comer. No hay para tomar algo. Y él dobla sus rodillas y dice: Dios, tú me dijiste que vas a sustentarme. Y aquí estoy en obediencia. Y ese día llega un hombre que tenía leche. Y le toca la puerta a George Mueller en el orfanatorio y dice: quiero hablar con usted. He pasado toda la noche sin dormir porque tengo en mi pensamiento que tengo que regalarle a usted toda la leche del día de hoy de mi producción. Y George Mueller recibió esa leche, pero en ese mismo día un panadero con su carreta se quiebra la carreta, no puede avanzar y todo el pan se va a perder y está enfrente del orfanatorio de George Mueller. Y va y le toca la puerta y le dice: ha pasado esto con mi carreta de transporte de panes, se va a echar a perder, vengo a regalárselo al orfanatorio. Y Dios le proveyó así a George Mueller ese día, y no solamente ese día, sino todos los días que tuvo el orfanatorio. Dice que en la Segunda Guerra Mundial, su orfanatorio está en Inglaterra. Venían los alemanes a bombardear y iban a hacer pedazos toda una ciudad. Y ahí estaba el orfanatorio de George Mueller. Y la tremenda respuesta es que ellos se meten a orar y al siguiente día se ve que ninguna bomba que caiga por gravedad, ninguna toca el orfanatorio de George Mueller. Y esa es la fe de hombres de Dios, sencillos, pero que deciden conocer la palabra de Dios en su totalidad. Deciden creerla en su totalidad y deciden echarse sobre ella, confiar en ella. Hoy tal vez no sea una guerra, pero hay aranceles, hay amenazas. Ya hay 3 empresas que yo conozco que salieron de nuestra ciudad por miedo a qué será el futuro. Pero yo creo que Dios está levantando un pueblo que no se mueva por miedo al futuro, sino que lo mueve es la palabra de Dios. Que nuestra fe sea viva y eficaz. Que decidamos confiar en Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, pongo delante de ti la vida mía y de todos los oyentes. Yo te pido que tengamos una palabra, Señor, que llegue a nuestro corazón y nos reconforte en esto, Dios. Y que esta palabra nos anime a vivir una fe viva y eficaz. Y primeramente que nada, creemos que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz por nuestros pecados. Nos limpiaste, el sacrificio de la cruz es suficiente para ser salvos, nuestra alma, nuestro espíritu. Y confiamos en ese acto de la cruz. Creemos que tú resucitaste el tercer día entre los muertos para darnos vida eterna. Y con esa misma fe, para ser salvos, creemos que también hay esa misma fe para usarla, para gracia, para permanecer en estos tiempos. Esa fe para permanecer y perseverar en estos tiempos y darle gloria a Dios en medio de tiempos difíciles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.